Buenos días chicos, acabo de llegar a Bruselas. Hoy es el 16 de agosto, el jueves 16 de agosto y son, las muy temprano de la mañana. Estoy aquí porque este fin de semana, de ahora jueves hasta el domingo, hay un evento muy especial aquí en la Gran Plaza y pues estoy aquí para ver cómo hacen las preparaciones para este evento. Los que los han estado viendo desde el inicio saben que el segundo video aquí en nuestro canal es un video sobre Bruselas, pero pues en ese entonces éramos chavos, íbamos empezando y no sabíamos bien qué mostrarles, qué decir, pues no sabíamos nada. Entonces ahora exclusivamente para ustedes un tour express por Bruselas de los lugares que no han visto en el video anterior. Y un pequeño dato curioso, a lo mejor ya saben, pero si no, pues ya lo sabrán ahora. Bélgica es un país que tiene 3 idiomas oficiales, que es el francés, el alemán y el flamenco, que es mi idioma, que hablamos en el norte del país. Y justamente Bruselas es bilingüe, pues aquí no hablan alemán, pero los 2 idiomas oficiales son el francés y el flamenco. Quiere decir que, por ejemplo, entre otras cosas, los letreros que indican los nombres de las calles deben estar en los 2 idiomas. Por ejemplo, aquí el letrero de la plaza de Santa Catarina, pueden ver que primero dice Place Sainte-Catherine en francés y después Sainte-Catherine-Platz en flamenco. Y también el letrero abajo, Policy, francés y flamenco. Seguimos el recorrido y llegamos aquí a la iglesia de Santa Catarina. La iglesia está bonita, pero no tiene algo especial, solo esto. Díganme si no, pero para mí es bastante peculiar que tienen aquí un mingitorio contra el muro de la misma iglesia. Aquí detrás de mí, uno de mis lugares favoritos de la ciudad, que es la Beurs o Bolsa de Valores. Aquí en estas escaleritas que pueden ver, es donde la gente se junta en los momentos buenos y también en los malos momentos de la ciudad o de Bélgica en general. Por ejemplo, cuando apenas ganamos el 3er lugar en el mundial, pues aquí es donde la gente viene a festejar. Pero también en los malos momentos, por ejemplo, después de los atentados del 22 de marzo de 2016, aquí es donde la gente se juntó para consolarse y básicamente estar juntos. Entonces este lugar es un lugar muy icónico para Bruselas y pues aquí es el corazón de la ciudad. La calle aquí enfrente de la Bolsa de Valores anteriormente tenía tráfico, pero como pueden ver ahora ya no hay tráfico y ya lo convirtieron en una zona peatonal. Pero también pueden ver que todavía parece calle, aquí están las banquetas y la calle, pero después de las obras se va a ver así. Aquí detrás de mí pueden ver que las obras ya han terminado, ya lo convirtieron a una verdadera zona peatonal, se ve muy padre. Aquí enfrente de mí todavía van las obras y allá enfrente del edificio de la Bolsa de Valores pues todavía no empiezan, pero estoy seguro que en algunos años toda esta avenida va a estar así para los peatones. Entonces, muy bien, ciudad de Bruselas, estoy orgulloso de ti. Aquí acabo de llegar en el siguiente lugar que les quería mostrar, es este mural de Tintín que pueden ver aquí. En todo el centro de Bruselas van a encontrar muchos murales así. Primero, porque la cultura de los cómics belgas es muy popular, entonces todos los murales van a tener personajes de cómics muy famosos de Bélgica, por ejemplo Tintín o los pitufos, porque si no lo sabía, los pitufos son paisanos míos básicamente. No tenemos el mismo color de piel, yo soy bien güero, ellos son azules, pero son mis paisanos. Los murales fueron creados porque anteriormente las casas se podían construir casi hasta la orilla de la calle. Pero después cambiaron el reglamento, la legislación y todo eso y decidieron que las calles tenían que moverse hacia atrás para dejar más banqueta, aquí pueden ver. Entonces eso dejó muchas paredes desnudas, ya decidieron hacer murales para darles un toque más interesante, ¿no? Ya casi es tiempo para ir a la Gran Plaza, pero primero todavía les quiero mostrar un lugar que han esperado
todo este video es el personaje más famoso de Bruselas. ¡Tada! Aquí tienen el niño meón, o como lo decimos aquí, mannekepis, que significa literalmente hombrecito que hace pipí. Hay muchas leyendas sobre la existencia de este personaje tan chiquito allá, y una de esas leyendas es la que es mi favorita. En la época medieval hubo un ejército atacando a la ciudad de Bruselas y en algún momento se dieron por vencido, o más bien fingieron darse por vencido, pero en realidad dejaron como mucha pólvora abajo de la ciudad y querían explotarla. Entonces prendieron la pólvora, pero este hombrecito vio la llama a tiempo y lo pudo extinguir haciendo pipí encima. Pero en realidad no hay una sola explicación que es la correcta. Pero de lo que sí estamos seguros es que en el 2012 fue científicamente comprobado, hicieron una encuesta entre muchos viajeros, que este hombrecito es la atracción turística más decepcionante de toda Europa. La gente siempre cree que es más grande, pero en realidad es bastante chiquito. Chicos, ya he llegado a la Gran Plaza de Bruselas. Una vez cada 2 años, en agosto, ponen aquí una alfombra de flores de aproximadamente 1 millón de flores. Y este evento dura del jueves, hoy, hasta el domingo. Como ya saben, Bruselas es una parada obligatoria para los viajeros que pasan por Bélgica y normalmente siempre hay mucha gente, pero en estas fechas, sobre todo cuando está la alfombra, hay aún más. Pero esto no es nada, ahorita les vamos a mostrar allá en la Gran Plaza. La última vez que vi estas banderitas, me parece que estábamos en Cuernavaca y ahora estamos en Bruselas. Pues no decepciona, esa alfombra de flores se ve excelente, pero creemos que se va a ver aún mejor desde allá arriba. Entonces ya vamos a comprar nuestros boletos para subir aquí al balcón del ayuntamiento. Ya tenemos nuestros boletos, hemos pagado solo 6 euros para cada uno y la cola es un poquito larga, pero al final va a valer la pena. Nosotros estuvimos de aquí hace 4 años, entonces sabemos que va a valer la pena subir y esperar toda esta fila. Al pagar recibes este librito con la información y cosas de la ciudad, y aquí también puedes ver algunas de las ediciones anteriores. Estoy seguro que aquí es el despacho del ministro de Deportes, porque aquí tiene todas las playeras, incluso de Courtois, mejor portero del mundo. Y la espera ha terminado. Se dice mucho que esta alfombra está inspirada en México, pero no solo en México, está inspirada en el estado de Guanajuato. Y para los que no me conocen muy bien, una de mis hermanas y yo nacimos ahí, pero solo los 2 primeros años de nuestras vidas. Después nos mudamos al estado de Guerrero, donde crecimos, y es por eso que nos consideramos más guerrerenses. Sin embargo, un poquito de nuestro corazón y nuestra sangre y nuestra familia está en este estado. Y si andan por México, no olviden visitar el estado de Guanajuato, porque es uno de los estados más bonitos de la República. El elemento central es un pájaro típico de los bordados otomí dentro de un sol, principal divinidad del pueblo purépecha. Los 2 símbolos aparecen dentro de un plato de talavera, flanqueado de 2 ranas, remitiendo el significado del nombre de Guanajuato, Cerro de las Ranas. Y finalmente, en cada extremidad de la alfombra hay un guerrero, que recuerda la guerra entre purépechas y chichimecos por el centro del territorio que hoy en día es Guanajuato. La mayoría de estas flores son begonias, porque la begonia es un producto de exportación muy importante para Bélgica. Entonces, cada 2 años ponen esta alfombra de flores aquí, básicamente como una forma de publicidad. Les había dicho que son aproximadamente 1 millón de flores, pero en realidad son solo 500,000, solo 500,000. La mitad. La mitad.
Cuéntanos por qué es tan especial este bar. Este bar es muy famoso por ser el bar más grande del mundo y no en cuanto a tamaño, sino en la cantidad de cervezas que puedes encontrar aquí. Y ahorita les vamos a mostrar el menú, que en realidad no es un menú, es un libro de cervezas. Exactamente. Este bar tiene el récord Guinness del mundo de mayor cantidad de cervezas que tienen. Obtuvieron este récord en 2004, en ese momento tenían 2004 diferentes cervezas, pero dicen que hoy en día, en el 2018, ya tienen más de 3000 diferentes cervezas que puedes consumir aquí. De por sí ya es difícil elegir una cerveza en un menú pequeño. Imagínense elegir una cerveza en este libro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y lo que yo les recomiendo es que simplemente esta. Ya llegué con el oro. Bueno, muchachos, estamos en el bar más grande del mundo, pero ¿qué creen? También puede pasar que no tienen la cerveza que quieren. Así como yo, hoy no tuve la oportunidad de elegir la que me salió, pero en este caso, si no tienen la cerveza que quieres, como son más de 3000, te dan una opción que se parezca. Entonces a mí me dieron esta, que Kevin la va a pronunciar porque yo no sé francés. Entonces Mónica pidió, o más bien le dieron, que de Charrue Pluxtier, eso. Y yo pedí mi favorita, Gau de Caroles Classic. Buenísima, buenísima. Para que no me vaya a pasar lo mismo que con las 1.000.000 de flores y después 500.000 flores. Ahora en la actualidad, aquí dice que en el 2013 el bar tenía 3.162 diferentes chelas. Como en cualquier lugar turístico, obviamente puedes encontrar este pequeño souvenir que puedes pedir allá en la barra y que pagas 5 euros y te dan uno nuevo. Salud, muchachos. Excelente.